A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Mi nombre es Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema el teatro hispanoamericano del área de comunicación y lenguaje para quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejecutar habilidades y destrezas como la atención lingüística, la memoria, y así vamos a iniciar. Pero antes de que nosotros podamos iniciar, les recomiendo que laven bien sus manos con agua y con jabón, y si no, pueden utilizar también su gel antibacterial. Y hoy, en lengua de señas, tenemos a nuestra amiga Lourdes. Hola Lourdes. Y así es como nosotros vamos a iniciar con el teatro hispanoamericano. Posiblemente todos ya hemos escuchado hablar del teatro. Algunos otros posiblemente nos guste. En lo personal también me gusta mucho el teatro. Pero muchas veces sabemos muy poco tal vez del teatro hispanoamericano. Y cuando hablamos de Hispanoamérica estamos hablando de todas las culturas que estuvieron directamente aquí en América. ¿Qué culturas podemos hablar? Para realizar una lluvia de ideas, podemos hablar de la cultura azteca, podemos hablar de la cultura inca o también podemos hablar de nuestra propia cultura que son los mayas. Y tal vez en este momento me voy a abarcar más a los mayas porque para mí es muy importante que todos nosotros logramos reconocer muchas obras de género del teatro. Pero no solamente existe un género del teatro, que es más conocido como un género dramático, sino que existen otros géneros. Para hacer una retroalimentación y recordarnos, podemos explicar que existe el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Cuando hablamos de un género narrativo, estamos hablando de todas aquellas obras que son escritas de manera en prosa. Cuando hablamos de un género lírico, estamos hablando de todos esos poemas que nosotros hemos escuchado o que también hemos leído. Y cuando hablamos de un género dramático, entonces aquí ya nos enfocamos en todo lo que es teatro o todas esas obras que son escritas como si fuera un guión para representarlas en un teatro. Y así es como vamos a hablar entonces de este tema. Y dentro del teatro hispanoamericano podemos abarcar estos temas que ustedes pueden ver. ¿Y qué podemos hablar de los temas del teatro hispanoamericano? Principalmente tienen un tema religioso. Para Hispanoamérica es muy importante la religión, ya que ellos tienen su deidad, sus dioses con quien ellos se comunican. Y por lo mismo, a través de representaciones teatrales, ellos daban a entender todas las ceremonias que hacían ellos en aquella época. También de los temas vamos a ver que existe mucho el amor. Va a existir mucho romance entre muchas personas que siempre van a querer estar juntas y que posiblemente van a haber personas que van a estar en desacuerdo de eso, y vamos a ver más adelante algunas obras. Podemos hablar de la naturaleza. Para ellos es fundamental la naturaleza. Todo lo que es la madre naturaleza, ellos, los árboles, las plantas, todo lo que es vegetación para ellos es muy importante. También hablan sobre sus propias tradiciones, esas ceremonias, esas danzas, esos rituales que ellos hacen y que en la actualidad posiblemente todavía existan. Ustedes pueden conocer tal vez en su comunidad o en su aldea algunas ceremonias igual. Y también hablan acerca de las guerras, cuando empieza esa desunión posiblemente de culturas. Entonces, así es como nosotros podemos abarcar de manera general todo lo que habla dentro del teatro hispanoamericano. Ahora, dentro de nuestras características, ¿qué podemos hablar dentro de las características de las obras que vamos a ver? Es de tradición oral. Podemos recordar que antes no existía o no habían venido los españoles aquí a América, no se había dado la conquista. Por lo tanto, no nos podíamos comunicar por medio de una escritura oficial, posiblemente era por jeroglíficos o por otra forma de escritura. Entonces era siempre de tradición oral, siempre era de forma verbal y se iba dando así de generación en generación y se logra escribir ya cuando formalmente se establece algún tipo de escritura. Tenemos
por supuesto, como les explicaba, el género dramático, que siempre va a ser escrito por medio de guión y van a existir personajes dentro de una obra. Tenemos la divinidad humana, como les explicaba dentro de los temas. La divinidad humana es que la persona terrenal siempre va a tener esa conexión directa con su deidad o con su Dios, ya sea para que él pueda realizar alguna hazaña o para agradecerles a ellos por un año más o para agradecerles porque todo ha estado bien en su agricultura. También la representación, que es muy importante, es que todas las ceremonias que ellos realizan es por medio de música, utilizan mucho su vestuario, que es muy importante también, y por supuesto todas las danzas folclóricas que ellos realizan. Y por último, tenemos que reflejan la vida cotidiana. Siempre van a estar reflejando su día a día. Cuando ellos despiertan, cuando van a ver su agricultura, cuando ellos están con sus familias y cómo es la representación máxima de todo esto. Y así es como nosotros podemos hacer las diferentes similitudes entre las características y los temas, y ahora los vamos a plasmar en nuestras obras, que hoy les vengo a hablar sobre 3 obras importantes dentro del teatro hispanoamericano y son de diferentes países. Y vamos a iniciar con el huehuense, que el huehuense es específicamente una obra de Nicaragua y es una de las obras principales que se da en Nicaragua. Esta obra del huehuense podemos hablar y se puede especificar que principalmente ellos hacen una fusión, y eso explica esta obra. Hacen una fusión dentro de los españoles y dentro de las personas que eran en este pueblo de Nicaragua. Entonces, también se le conoce como ratón o macho ratón. Podemos hablar que la UNESCO la proclama como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Y esto lo realiza en el 2005. Eso es de celebrarlo porque sabemos de que esta obra se ha caracterizado dentro de nuestro continente, y así es como nosotros pues podemos plasmarlas y así es como yo se los puedo llegar a su casa para que ustedes lo puedan conocer. También dentro de los personajes principales podemos hablar del huehuense, por supuesto, de don Forcico, de don Ambrosio, del capitán alguacil mayor y del gobernador. Si ustedes tienen oportunidad de poder conseguir esta obra, pueden realizarlo o alguien que se los pueda prestar también. Y les comento que la obra es muy corta, tal vez posiblemente tenga como 14 páginas, entonces es muy corta y es muy fácil de entender también, porque también ya está traducido a nuestro idioma. Entonces, aparte de esta obra, podemos hablar de la obra de Ollantay, que se realiza específicamente en Perú, y es una obra también específicamente de la cultura inca. Una obra muy famosa, una obra muy bonita, y que podemos hablar de Ollantay, principalmente, y como lo reconocemos, es de un género dramático. Pero ¿quién era Ollantay? Se dice que Ollantay era un tipo de militar que siempre iba a estar defendiendo al gobernador. En este caso, el gobernador era Pachacútec. Resulta que Pachacútec tenía una hija, y su hija era Cusi Coyor. Resulta que Ollantay se enamora de Cusi, y como se enamora, entonces él se arma de valor y va directamente con el gobernador a decirle que se quiere casar con su hija. Pero por supuesto, Ollantay era un plebeyo y su hija pues era de la realeza, entonces no se podía simplemente, y Pachacútec viene y se pone en contra de ese matrimonio y decide que no se casen. Entonces manda a su hija a encerrarla en un calabozo, y así es como entonces Ollantay y Cusi Coyor se ven en secreto. También tienen una hija y el gobernador no se da cuenta de eso, pero al final el gobernador muere y pasa de relevancia a su hijo, en este caso que es Tupac Yupanqui. Entonces él llega a ser el gobernador. Él se recuerda y se da cuenta de que Ollantay y su hermana viven eternamente enamorados, entonces él decide que mejor se casen, y así entonces al finalizar Ollantay logra casarse con Cusi Coyor y viven felices también con su hija, que tenía de nombre Ima Sumac. Una obra también que podemos ver en las características o en los temas, que habla del amor y que habla también sobre la forma en cómo ellos tenían en su vida cotidiana.
Y por último, pero el más importante también que podemos hablar, que es de nuestra cultura de Guatemala, es el Rabinal Achí. También el Rabinal Achí, la UNESCO, así como podemos identificar al huehuense, el Rabinal Achí también es un patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. También en el 2005 ellos, o sea, la UNESCO viene y lo toma como ese patrimonio cultural. Esta obra es la obra más completa que puede existir en Hispanoamérica. Es una de las pocas obras que se logra rescatar, porque recordemos que cuando fue todo lo de la conquista, muchas veces las personas venían y escondían los libros y posiblemente se perdían. Entonces, Rabinal Achí se logró rescatar y es la obra completa que podemos hablar que existe en toda Hispanoamérica. Y también es nuestro modelo del teatro hispanoamericano. Es el número 1 ustedes, es nuestro modelo. Y así es como nosotros lo podemos observar y lo tenemos que ver también. Consta de 4 actos y como les recordaba, es el único drama completo que se ha salvado aquí en Hispanoamérica desde la conquista. Y eso es algo muy maravilloso, porque podemos decir que ese valor nosotros lo podemos tomar como algo nuestro, porque es nuestro ustedes. Y en el Rabinal Achí lo que explican son ceremonias. También en la actualidad todavía realizan esas ceremonias. Y las ceremonias que realizan es para agradecerles posiblemente a los dioses, también les agradecen a los muertos, porque todo en el año ha transcurrido de forma correcta, todo ha estado bien. También agradecen por los cultivos y también podemos ver que dentro de sus características hablamos sobre sus danzas, la música que utilizan y también sobre el baile que ellos pueden estar realizando. Como podemos recordar, y de los datos que les puedo dar así a grandes rasgos, es que el Rabinal es el municipio de Baja Verapaz. Y entonces se sigue practicando hoy en día. ¿Qué podemos hablar? Pues dentro del Rabinal se puede explicar ese conflicto político que existía entre los quichés y los rabinaleros. Entonces así es como nosotros podemos abarcar todo lo de nuestro teatro clásico. Perdón, teatro hispanoamericano. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? Posiblemente dentro de nuestro teatro hispanoamericano no existen muchas obras, sino que son muy pocas, como les explicaba, porque se han perdido a través del tiempo, pero sí estas que fueron rescatables nosotros también las podemos leer. Y así es como yo les puedo explicar a ustedes que puedan leerlo en su casa si tienen la oportunidad. Y espero que les haya gustado este tema. Y para hacerles siempre el recordatorio es que ustedes tengan presente siempre guardar sus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Y ahora les hago la pregunta, ¿qué aprendiste sobre este tema? ¿Qué aprendiste sobre este tema en específico, Aprendo en Casa? Y cuando ustedes ya tengan la respuesta, pueden decirle a un adulto que esté en su casa qué es lo que aprendieron. Y así es como nosotros les podemos recordar que laves tus manos siempre con agua y con jabón, y si no, puedes utilizar tu gel antibacterial. Sobre todo, recordarles que quédense en casa y nos estaremos viendo hasta la próxima.